Hoy por hoy en Las Rías, Eva Chacón. Muy buenos días, sobrepasada ya la primera quincena de agosto con ese Ecuador festivo, aunque en muchas vilas, parroquias, concellos, las fiestas continúan durante lo que queda de mes de agosto. Vamos a comenzar la semana con temperaturas más que agradables, llegaremos al entorno de los 24, los 25 grados y va a lucir el sol, pese a las nieblas que hemos vivido en algunos puntos a primera hora, a la espera de que mañana lleguen las nubes, pero vamos a disfrutar de este lunes y vamos también a recapitular la información más destacada de la mañana, gracias a Isabel Bravo y también a los compañeros del grupo Radio Coruña. Hola Isa, buenos días. Muy buenos días, Teba. Pues el Concello da Coruña continúa con la revisión de las cámaras de los jardines de Méndez Núñez y del Obelisco para dar con los autores de los actos vandálicos de este fin de semana en el marco del Salón Internacional del Cómic. La figura de Super López decapitada y la de Mortadelo sin una mano y sin parte de sus gafas. Entre 8.000 y 15.000 euros cuesta la fabricación de este tipo de personajes del cómic, de estas figuras. Leila Fernández, más información, Radio Coruña. La cabeza de Super López no se ha encontrado aún y la mano de Mortadelo ha aparecido en un macetero de la zona del Obelisco, donde se ubicaba la figura, que ya han sido retiradas. Manuel Cráneo, director de Viñetas, recalca que son figuras muy caras, difíciles de producir y patrimonio de la ciudad. Non custa o mesmo reparar unha figura que facela, obviamente vai a ser un gasto menor, pero aínda así é un gasto que non debería de existir, sabes? Por pequeno que sexa, aínda que non sexa moito, pero sí que é certo que este gasto é un gasto que non debería existir porque é un gasto provocado por vandalismo, non é un gasto de desgaste porque as figuras pois non resistan o material, é porque son forzadas e destruídas pola xente, non? Son piezas realizadas con materiales muy costosos y las partes rotas están guardadas para su restauración de cara al Salón del próximo año. Estamos además también muy pendientes de las novedades sobre el hundimiento de un barco en Pontedeume, convertido de gasóleo al mar. Rebeca Collado, Radio Ferrol, buenos días. Buenos días. Esta mañana se ha recuperado el pesquero. Según avanza Europa Press, el barco está amarrado ya en unos pantalanes pequeños de la cofradía. La zona permanece acotada por ese vertido de gasóleo del depósito del buque. La situación obligó a activar, recordamos, el nivel mínimo del Plan Territorial de Contingencias por contaminación marina accidental de la Comunidad Gallega, el Plan Cangal. El vertido en el mar, de en torno a 50 metros cuadrados, se produjo entre el puente del ferrocarril y la carretera nacional 651. E hoxe empeza a semana de teatro de Cea Escena coa muller como fío conductor de todos os espectáculos. José Manuel Mira, Radio Nordés, hola. Que tal, Isa? Pois desde hoxe e até o sábado Cea vaise encher de teatro con algunhas das compañías máis importantes de Galicia e propostas que terán a muller como protagonista, abordando dende distintas temáticas de actualidade como o cambio climático, acceso ao mundo laboral ou a afectividade. Por aquí pasarán actores, actrices como Luis Iglesia, Isabel Risco, Camila Bosa ou Marta Ríos e Dani Trillo da compañía Talía Teatro, que serán precisamente os seus encargados de inaugurar esta semana do teatro coa súa nova obra de Seso. Todos os espectáculos serán na Casa da Cultura Ceense ás 9:30. Gracias, compañeros. Son as 12:29 da mañán. No te pierdas entre el 23 y el 29 de septiembre la cuarta edición del Festival Noites do Porto. 7 días, 8 escenarios. Disfruta en vivo de los grandes nombres de la escena musical local, nacional e internacional. Bayuca, Carlangas y Los Cubatas, De La Osa, Alcalá Norte, Bala, Mudhoney, La Perra Blanco y Rocío Luna. Compra tus entradas en noitesdoporto.com o en ataquilla.com. El interés por los viajes en autocaravana es una tendencia que está en auge. De hecho, cada vez es más frecuente encontrarnos con autocaravanas en la carretera, aparcadas en lugares con buenas vistas, donde cada vez más personas optan por este tipo de turismo itinerante para disfrutar de su tiempo libre y de su ocio. Y de eso vamos a hablar hoy con Cristina Ventosa, que es la representante de Yescapa en España. Hola, Cristina, buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vosotros, como empresa especializada, podéis ponerle cifras a este incremento, también desglosarlo, desde luego, por comunidades, por provincias, por ciudades. Y en este ranking la provincia de A Coruña sale bien parada, lo sabemos, pero antes, Cristina, de irnos a estos datos, tal y como notamos en las carreteras, en las ciudades, en los pueblos, ¿se nota ese incremento en las cifras generales de un tiempo a esta parte?
porque bueno, era una nueva forma de viajar que se adaptaba muy bien a las necesidades de esa época. Y bueno, pues es un sector que sigue en aumento, es verdad que bueno, no podemos crecer exponencialmente cada año, pero sí que vemos que de un año a otro, este año por ejemplo, la temporada de verano hemos aumentado el 30% las reservas confirmadas. ¿Y cuáles crees que son las razones? Bueno, nos decías que lo que sucedió tras la pandemia, pero ahora, pues esta consolidación, ¿a qué crees que es debida? ¿Por qué la gente elige esta opción para sus viajes de verano o de invierno? Pues es una forma alternativa al turismo tradicional, sobre todo la tendencia de que había muchos nuevos usuarios que practicaban este tipo de viaje. Luego es un viaje que se adapta muy bien a las necesidades de cualquier tipo de público. Es decir, siempre hablamos de la flexibilidad en el viaje, el improvisar en el itinerario, ¿no? Que no solo el viaje o las vacaciones empiezan en el destino, sino desde que salimos de casa, desde que salimos, recogemos el vehículo y nos da esta flexibilidad, aparte también poder cargar un poco como la casa al vuestras, ¿no? Tener todo con nosotros, pues incluso cuando viajamos en familia, que tenemos los más pequeños, el ir con todos los equipamientos, es una facilidad y una comodidad a la hora de viajar. Y sobre todo, bueno, el hecho de poder acceder a cualquier tipo de destino y territorio, que no siempre tenga que ser aquel destino más indicado, ¿no? Sino más turismo de interior, pues la ruta por diferentes pueblos, diferentes lugares que nos permite pues la accesibilidad que a lo mejor pues otro tipo de transporte no llegamos. Has mencionado, Cristina, una palabra clave que es esa comunidad. Y es cierto que las personas que prueban repiten y que luego empiezan a formar parte de esta comunidad que también ha sabido divulgar muy bien a través de redes sociales lo que es el autocaravanismo. Efectivamente, no solo hay una tendencia en redes sociales, ¿no? Tenemos más por la banda, sino que también hay muchas iniciativas, tanto de carácter público como privado, que bueno, han entendido, ¿no? Que crean áreas de autocaravana, pues una oferta de campos más adaptada, que también genera pues una facilidad a la hora de viajar, de poder aparcar, pernoctar, entonces todo facilita, forma parte del crecimiento del sector, por supuesto. Además, es un tipo de viaje que, como decías, pues nos permite movernos con libertad, conocer varios lugares y otra de las ventajas podría ser también la gestión previa del presupuesto, porque poder hacer la comida dentro de la caravana pues supone un ahorro, pero para lo que es el alquiler en sí, vosotros que sois especialistas, ¿con cuánto presupuesto debemos contar para un viaje tipo? Vamos a imaginárnoslo. Bueno, todo va a depender de la temporada y del tipo de vehículo que tenemos, ¿no? Una autocaravana, pues de las más equipadas, que puede tener plaza hasta 6 personas, pues nos puede costar en temporada baja entre 80 a 90 euros, como en temporada alta 110, 120 al día. Las furgonetas de tamaño más pequeño suelen ser más económicas, suelen ser pues, características de un vehículo utilitario y pueden oscilar desde los 50, 70 euros en temporada baja hasta los 80, 90 en temporada alta. Es decir, es verdad que el sector también, bueno, al tener más demanda, pues al final tampoco sigue siendo una forma tan económica de viajar, ¿no? Es como tú dices también el presupuesto. Claro. Poder decir, bueno, viajamos con más autonomía, podemos cocinarnos, tenemos transporte y alojamiento incluido. Luego no hay que olvidar también que desde el inicio de año sobre todo, el precio del carburante pues sube y es una buena parte del presupuesto. El público va a seguir viajando, simplemente cambia un poco pues las costumbres. A lo mejor no van a hacer tantos kilómetros de ir de un punto A a un punto B, sino que a lo mejor pues, van en otro tipo de transporte o en su propio vehículo hasta el destino y luego van a alquilar para recorrer menos kilómetros, pero sí tener las ventajas de ese tipo de vehículo a la hora de viajar, descubrir el destino en sí. Y si hablamos de perfil de usuarios, ¿existe alguno? Sí, bueno, sobre todo si nos comparamos con otros países europeos. Y Escapa trabajamos no solo en España, sino en Francia, en Holanda, en Alemania, en Reino Unido, Italia. Y ahí sí que vemos bastante cambio de perfil en cuanto a la edad, ese tipo de usuario. Vemos que, bueno, en el norte de Europa, la caravana en sí llegó mucho antes, es una forma de viajar que ha estado desde hace muchos más años. Sí que vemos que ese tipo de propietario, ¿no? Que tiene un tipo de vehículo o que va a alquilar, pero sobre todo el propietario, son más de perfil más mayor, a lo mejor luego ya pues más de gente que ya jubila y que pasa bastantes meses viajando de esta forma. En España el perfil sigue siendo bastante más joven, tanto el propietario como el viajero. Hablamos de una media de ni siquiera los 40 años, cuando en otros países pues podemos hablar entre los 55
5. Ujú. Y luego es un perfil tenemos bastantes familias, sobre todo, parejas, y también hay un perfil muy de deportivo, de hecho de poder viajar con el material, disfrutar pues de la montaña, ir a hacer senderismo o más también en la parte litoral del sur. Hay mucha práctica de deporte también. En cualquier caso, somos usuarios que les gusta el contacto a él y las actividades al aire libre, así es. Ujú. Vamos a acercarnos a Galicia porque sabemos que también es tendencia Galicia, como estamos fresquitos y se come muy bien, pues cada vez son más las personas que nos eligen para sus días de descanso. Galicia y todas sus provincias se convierten en uno de los destinos preferidos por los amantes del autocaravanismo. Eso es lo que nos dicen vuestras cifras, ¿verdad? Sí, no solo es bonita en sí, se come maravillosamente, sino que está muy bien adaptada. Es una de las mejores regiones equipadas para el autocaravanismo. Desde hay mucha interna con la creación de áreas, tanto públicas como privadas. Hay muchas autoridades que han entendido que ese turismo es muy interesante y el hacerlo venir para poder pernoctar y hacer gasto turístico pues, es bastante interesante también a la hora de, bueno, este tipo de turismo, ¿no? El tipo de perfil. Es verdad que, bueno, las cifras nos dicen que Galicia se sitúa entre el top 10, como nosotros también tenemos un poco el límite de decir, bueno, en qué comunidad autónoma se recogen vehículos. Entonces, es verdad que a la hora de recoger los vehículos, pues Madrid, Barcelona, localidades cerca de aeropuertos importantes, porque somos un país vecino, con el turismo internacional, Ujú. sí que suelen ser con más demanda a la hora de recoger el vehículo. Pero un autocaravanista o alguien que va a alquilar una furgoneta en Madrid, a lo mejor queda un poco en Madrid, pero sabemos 100% que, bueno, 100%, que la mayoría, sobre todo, van a ir a viajar pues, por la franja norte o por la zona más del interior. Galicia ha sido siempre una comunidad autónoma que se utiliza bastante, pero sobre todo que aparece en los lugares de viaje a la hora de visitar. Y también vemos que, sobre todo la parte de La Coruña, la parte de Pontevedra, sí que hay más demanda a la hora de recoger el vehículo. Y si comparamos con el año anterior, pues tenemos entre 30 y 35% de solicitudes de alquiler en aumento. Vaya, pues estamos hablando de la provincia de A Coruña, Cristina. Sí, en la provincia de Coruña también, por supuesto. Las han crecido exponencialmente. Ujú. Bueno, pues son las claves en cifras del autocaravaning en nuestra comunidad. Nos las ha ofrecido Cristina Ventosa, que es la gerente, la representante de Yescapa en España, a la que agradecemos lo haya hecho. Gracias, Cristina, que tengas muy, muy buen día. Suéltate la trenza cuando quieras. Venme a ver con la cara lavada. No pierdas el tiempo en las maneras, que el rímel no hace a Escuchamos la un mirada. pedacito de El Canca, que junto con Ortiga, Mago de Oz y muchísimos más estarán este fin de semana en Buimorto, en el Festival de la Luz. Despojada de bisutería, sin trampas, sin trucos y sin traje. No me interesa el mostrado del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por... 90 aniversario. Radio Coruña Cadena Ser. La 93.4. Antes, ahora, siempre. Hoy por hoy a Coruña. Deva Chacón. No place for beginners or sensitive hearts.
when sentiment is left to chance. No place to be ending, but somewhere to start. No need to ask, you just smooth. Pues empezamos semana en el Hoy por Hoy a Coruña de verano. ¿Cómo estáis? Buenos días. Después de el globo de Betanzos, los Caneiros, la gran sarriñada de Sada, la cigalada de Boedo, nos lo recordaba a todos esta mañana, los que tenemos mala memoria y muchos más. Las fiestas continúan con la Semana Clásica en María Pita, con los festejos en los barrios de A Coruña esta semana, más citas en el área metropolitana. Bueno, de todo ello vamos a hablar en esta semana que hoy abrimos, con cielos claros, con termómetros que ahora marcan los 21 grados y, bueno, que sepáis que llegaremos al entorno de los 23, 24. Este es el repaso del tiempo, el de la alineación del programa es el siguiente. Antía Ulloa está en el control técnico, David Iglesias en el digital, Teba Chacón a este otro lado de la radio y para completar nos falta la conexión con la sala de pantallas y tenemos por el otro lado del teléfono a Marcos Suevos. Marcos, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están los ánimos por ahí? ¿Todo bien? Sí, estas primeras horas de la mañana del lunes, del primer día de la semana, por el momento nada que ver con, como decíais, con las semanas anteriores que llevamos con muchísima intensidad. Hoy más relajado el tráfico, de forma puntual en la entrada a la Plaza de Orense pues ha tenido alguna intensidad, pero siempre quedando bastante despejado y en estos momentos pues la situación continúa siendo de en general fluidez, con más movimiento de tráfico en el entorno de la Plaza Orense, Plaza de Lugo, Plaza de Mina, todo este triángulo. ¿Hemos tenido alguna incidencia? Pues no, por el momento ningún accidente o incidencia destacada que afectara a la circulación. Genial. Y en lo que tiene que ver con previsiones que debamos tener en cuenta, Marcos. Bueno, pues continúa un hormigonado en la avenida Fernández de la Torre 64, a la altura de Cuatro Caminos, es un corte de carril, estará hasta las 6 de la tarde. Por el momento no ha dado complicaciones a la circulación, creemos que va a continuar así el resto del día. Y otra que sí puede afectar, la calle Noya 44, entre la zona de Mayos y Sofía Casanova, va a estar cortado por un desmontaje de una grúa, también hasta las 5 de la tarde y en este caso, pues sobre todo los vecinos serán los más afectados y que lo tengan en cuenta por este motivo. Genial, pues muchísimas gracias por contárnoslo, Marcos, que siga la cosa bien. Eso es, gracias a vosotros, buen día. Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. A unha tenda da vila, funche comprar un paraugas a unha tenda da vila, funche gastar... Pois xa dicíamos na presentación, despois das múltiples festas desta fin de semana, dende o xoves pasado xa, bueno, todo o verano en realidade, esta semana non íamos parar porque comeza unha a que lle temos especial cariño en Castelo, en Culleredo, nova edición do Castelo, conta moitísima xente detrás, pero unha alma mater, Xosé Antonio Touriñán, moi bo día. Moi bo día, como estades? Comeza a mellor semana, escoítase moito ambiente. Están aquí os pequenos todos, os cativos, estou aquí no medio deles, que andan aí pintando nas macetas onde van despois plantar uns carballos e esas cousas. Teño aquí unha chea deles, a verdade que é unha alegría. Con este tempo bo, esperemos que non faga falta o paraguas amarelo ese que cantaban os de la Matumba. Esperemos que non faga falta, parece que non. O caso que non, parece que ven boa semana. O caso que a xente miúda xa está por aí, pero todavía queda moito e cando un prepara todo con tanto agarimo, con tanto mimo e chega o día, síntese ben, non, Touri? Sí, a verdade é que bueno, que xa levamos unhas cuantas edicións, pero sempre están eses nervios aí de que chegue, de que saia todo ben. Bueno, polo menos arrancar así, ver estas caras a estes,
ver que vai indo todo e con moitas ganas de que vayan acontecendo as cousas xa, porque é o que se digo de levamos tempo, é verdad que a xente traballa moito e moi ben e que cada vez isto está mellor organizado e nada, só agardando disfrutar. É verdad que cando acabe acabamos reventados e vaya pasada, pero sempre é un disfrute, de verdad que facemos un festival moi chulo, moi bonito, é moi grande, ainda que somos un pobo pequeno. Bueno, sobre todo, como cambia o pobo, como cambia Castelo estes días? Porque sodes un pobo pequeno que atrae a moitísima xente grazas ao festival. Pois cambia, pois 100%, imagínate, creo que nos pasa a todos os que vivimos nas aldeas que durante o resto do ano, pois, pouca cousa pasa, pode pasar un andando, dous nunha bicicleta e un correndo e tal, e isto é, ostras, volverlle dar vida ao pobo, quero dicir, seguramente é máis parecido ao que acontecía fai moitos anos, non? Cando era máis pequeno ou así, que había como máis vida, que éramos unha chea de rapaces e rapazas, agora, bueno, pois, igual que en Castelo todos da nosa xeración, que eu xa nací no 80, xa tengo 40 e pico de anos, pois dai para arriba moitos dos amigos tal, pois foron vivir máis xente a Coruña ou a Burgo, a Vilaboa e tal, e ao final a aldea queda con menos vida, foron pechando tabernas tamén, por eso intentamos reabrir a taberna este ano para a festa, pero levaba 7 ou 8 anos pechada tamén a taberna que foi de meus avós. Ese tipo de cousas que lle dan vida a un pobo, a unha aldea, pois é un gusto, polo menos ter unha semana no ano donde pasan unha chea de cousas, pois é unha maravilla, non? Porque non nos vemos, non nos falamos, cada un está metido na súa casa e é raro atoparse, porque tampouco pasan cousas para atoparnos. Antes había traballos comunais, e había o que che decía, había a taberna onde podíamos atoparnos todos, ou había pois ir pola tarde, había menos móviles, entón iba todo Dios aí a tirarse á sombra dos carballos e da cara sempre había un conto. Pois ese tipo de cousas, volver a toparnos, volver a falarnos, volver a escoitarnos, creo que de vez en cando, pois é moi sano e é moi bo, non? Pararnos un pouco da pantalla do teléfono para escoitar os demais. E tanto atoparse para falar, e que boa tamén esa recuperación da taberna. En redes podíamos ver ademais as fotos históricas, e un luxo que volva á vida tamén. Sí, porque ao final era o centro de encontro, non? Nestes lugares, así, nestas aldeiñas pequenas, onde só había unha taberna ou dúas, ou de que foron pechando en casi todos, polo menos nas aldeas de alrededor de onde vivimos nós, foron pechando por lo que che digo, tamén porque había menos movimento nas propias aldeas, non? É como, bueno, é como recordar tamén para todos, é importante, para varias xeracións que o vivimos. No meu caso é encima máis porque era familiar, recórdame a meus avós, recórdame a cousas e anos maravillosos de cando era neno. Entón, pois é unha cousa máis que lle unimos ao festival, ao Castelo conta como punto de encontro, estamos moi contentos. Que che vou decir? Estamos moi contentos. Home, non me extraña, porque son 9 anos, pero un montón de estrenos, non parades de darlle pensadas ao festival, porque tamén estrenades o formato Arreu Show, que tamén xa é un éxito, per se, antes de nacer prácticamente. Sí, antes de saber o que vai pasar, é un éxito, sí. Porque é un espectáculo feito para isto, que escribimos sketches, estuvemos traballando Andy Maía, Pato, José Pieta, xente que traballamos habitualmente en teatro, en audiovisual, dirixe Manolo Cortés, temos unha chea de amigos e amigas que van facer os sketch, cancións, versións de cancións. Bueno, vai ser unha gala, un espectáculo de show cabaret que vai ser único, como decimos, porque é só para isto e vai ser o único día que se poida disfrutar del. Pero xa vos digo que vai ser espectacular. E hoxe a noite tamén temos máis cuñados, non? Tamén, por darlle un pouco de espacio ao cine, porque temos música, porque temos arte, porque temos cultura, porque temos comedia. Entón, pois o audiovisual, o ano pasado fixemos tamén a estrea de Nena e funcionou fantástico. Entón este ano eu vou liando a xente que traballo e gracias a Portocabo tal, que nos prestou máis cuñados para poder poñer aquí en Castelo, e gracias a Miguel de Lira e a Fede, sobre todo, e a parte do equipo que vai estar esta noite, pois imos disfrutar dunha noite de cine
e ainda encima vai estar Lama Tumbá, que foron os creadores da banda sonora de Cuñados. Quero decir, a música toda que se escoitan Cuñados, por lo menos na primeira parte, a gran maioría son Lama Tumbá, e ainda encima eles tamén se apuntaron á festa, así que vai ser unha noite de Cuñados redondo. E que gusto escoitalos e que volvan aos escenarios de Galicia con todo o que foron e son. Sí. Pero bueno, que hai A verdade moitísima máis música por diante, que hai moitísimos máis espectáculos, que tamén hai teatro, Touri. Tamén hai teatro, sempre hai teatro por máis pequechos, que todos os anos temos un día para eles, cos amigos de máis sabor, outra peza que é un pouco para todos os públicos, chamo Muiñada, máis teatro clásico, eso nas eiras, en espazos máis recollidiños, máis pequenos, máis bonitos, que disfrutamos durante a semana, máis que eses escenarios un pouco máis grandes do fin de semana, pero que é todo é igual de grande, é igual de bonito ou máis, que a mí eu son ainda máis fan do que pasa durante a semana, entre semana de lunes a venres, que é do que pasa neses grandes eventos do sábado, do Festival de Monólogos, no gran concerto do venres, no Arreo Show, que tamén é maravilloso, pero é como algo xa máis visto. Esta cousa máis pequeniña, pois é verdade que a mí foi unha especial ilusión, non? E encima este ano temos esta novidade da sesión de Hormuz, non sei se que veñen ainda encima o que nos faltaba, pois gastronomía, chefs, cociñeiros, que nos veñen a traer o seu bocado de seu, porque ao lado da... Iba o avión. Estamos xusto tamén por onde pasan os avións que saen das Vedros, vale? Vale, vale. Moito barullo é isto. Reportero, encántanos. Pasamos aquí o paxaro, xusto. E digo que veñen os chefs a facernos un bocado e ainda encima, pois, xa que había comida e hai un vermú ou hai un viño, unha Estrella Galicia, pois da cara xa había que meterlle música tamén ao mediodía. E veña, un grupo cada día a mediodía de luz a verno. Así que nada, pouco tempo nos queda libre, non sei, festa desde que empezou o día hasta que acaba. Festa seguida, e hai algo que non cambia, é algo do que parar. somos moi fans neste programa, que son os contos do Castelo. Imos escoitar, por exemplo, a unha muller de Castelo falar da Fonte da Cova. Ten como unha pía de pedra, e ali está a fonte. A xente vamos, eu acordo de nena por ali tamén, a xente maior. Gustanos por a escoita e últimamente gustanos tamén polo formato, que che vou dicir, ademais o podemos escoitar na web de casteloconta.gal. Podes escoitar, supoño que os do ano pasado. Sí. Todos os Castelo Conta do ano pasado, que empezamos a facelo así nun formato tamén para gardalos, para telos para nós. Empezamos con ese formato tamén de convidar a un comunicador, a comunicadoras, que teva, por suposto, estás convidadísimas xa para a edición do próximo ano. Perfecto. Son os conductores das tardes, están nos Tajo. Mira, hoxe están Federico Pérez e Miguel de Lira, que van ser os que leven esa parte dos contos, Mañá Galloso, María Meizoso, bueno, temos a unha tropa, Marta Otero, Jaime Fandiño, temos a unha xente fantástica que vai conducir esas tardes, e despois temos os veciños e as veciñas, xa non só de Castelo, son dos arredores, que nos van contando historias que viviron, que non fai tanto tempo que pasou e parece que o mundo cambiou tanto en tan pouco tempo, e o que falamos ao principio, contarnos e escoitarnos, creo que a historia é esa, nada máis, non? Volver a xuntarnos, falar, algo que parece tan sinxelo e que se está perdendo, non? E sobre todo dá moito gusto escoitar a esa xente maior que sabe falar de un xeito, sabe contar de un xeito, esa historia que falamos da oralidade, non? Do gusto pola cultura rural e polo xeito de contar, porque son un patrimonio inmaterial maravilloso e ollo que esa xeración está nos acabando e é un gusto escoitalo. Pois sí. Imos quedar con eso, eu quedo tamén con ese convite maravilleiro. Queda moito por desfrutar, hai cousas das que non falamos, como o estreno de Mulleres de Castelo, de moito máis das Regueifando en Castelo, das que quero falar ao longo da semana, Touri, se me deixas. Así que Por agora... suposto, ti. Eu estou aquí para o que queiras e ademais tes a tua disposición a todos os reporteiros de Castelo que necesites. Maravilla. Da idade que ti queiras e da idade que queirades. Así que
Estamos aquí toda a semana para o que necesitedes, vale? Pois quedamos así, deixámoste coa xente miúda, cos avións, cos paxaros e co que faga falta. Moitísimas grazas. Moi ben. Veña, un bico grande, Nico, gracias. adeus. ¿Quieres ver tu nueva sonrisa? En Carrasco y García Clínica Dental es posible. Tu ortodoncia invisible a precio de brackets. La doctora Rocío García es Diamond Provider de Invisalign, máxima distinción en reconocimiento a su amplia experiencia. Más de 500 casos tratados en la técnica. Ven a nuestro centro de vanguardia con lo último en tecnología. Avenida de La Habana 32 Bajo, al lado de la Casa del Agua. Pide tu cita ya. Primera visita y simulación virtual totalmente gratuita. Proctología Coruña patrocina la información deportiva. Pues ha empezado ya la competición y vamos a actualizar la información deportiva con Fran Hermida. Hola, Fran, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenido por aquí. Bueno, pues muchísimas gracias. Aquí estamos ya, dispuestos a empezar una temporada apasionante, con muchos frentes abiertos, ¿eh? Y tanto, bueno, y un primer partido que, bueno, la victoria no ha llegado. Ahora nos hablas del juego del deporte. Sí, la verdad es que, bueno, fue una pena porque yo creo que es un encuentro donde el Depor, no sé, podemos abrir el debate sobre si mereció ganar. Yo lo que creo que está claro es que no mereció perder, ¿no? Pero al final posiblemente podemos decir también a modo de conclusión que el Depor se encontró con la realidad de la categoría. Aquí hay individualidades muy potentes, aquí hay porteros de muchísima calidad y aquí hay equipos que no necesitan demasiadas ocasiones para hacerte gol. El Depor tuvo más llegadas al área, tuvo más ocasiones, disparó más a puerta que Oviedo, pero el que estuvo atinado para meterla entre los tres palos fue el equipo asturiano. Así que, bueno, pues lo que toca ya es pensar en el siguiente compromiso, que además va a llegar muy pronto, viernes a las 9:30 ante el Huesca. Y lo que hay que pensar también es que de aquí a final de mes se cierra, el día 30 en concreto, se cierra el mercado de fichajes. Yo soy de los que opina que es una anormalidad esto de que la Liga empiece con las plantillas en este estado de interrogación, ¿no? Es decir, aquí hay jugadores que no van a estar, en el Depor están entrenando jugadores que no van a estar el día 30 de agosto, aquí hay jugadores que podrían no estar porque nadie está libre de que no llegue alguien, pague y se lleve un jugador, y aquí todavía faltan algunos refuerzos por llegar, que será, yo creo, en ese momento, una vez que lleguen esos jugadores y se cierre el mercado, cuando podremos calibrar, ¿no?, qué Depor tenemos y cuáles son las opciones del equipo de Imanol Idiáquez. Así que bueno, nos espera un final de mes pues con estas 2-3 jornadas antes de que empiece septiembre. Veremos a ver cuántos puntos rasca ahí el Depor y veremos también qué movimientos hace Fernando Soriano, porque yo creo que se hace necesario que lleguen algunos futbolistas. ¿Por dónde tienen que llegar? Bueno, pues sobre todo se habla de un extremo, se habla de un delantero y yo creo que al Depor le va a hacer falta algo en la parcela central. No sé si en el centro del campo o en el centro de la defensa, pero por ahí también podría llegar algo, ¿no? Y luego, pues como dice el propio Soriano, lo que deje el mercado, ¿no? Si aparece alguna buena opción, pues desde luego el Depor no va a cerrar los ojos a nada. Y luego, pues claro, yo creo que tenemos que hablar de la salida de Callarga, de Illano Simao, de Martín Ochoa, de jugadores que no van a tener espacio aquí y a los que le hay que buscar un acomodo, ¿no? Se vio el otro día, el Depor hizo 2 cambios. ¿Por qué? Bueno, pues lo vamos a hablar hoy en Coruña Deportiva, pero en principio pues parece que o no había confianza en los que están en el banquillo o fue un mensaje de que hacen falta jugadores. Bien, ahí esa sintonía y te doy una de última hora, y es que el Leima Coruña ha fichado a Brandon Taylor, un base que jugó el año pasado en Baxi Manresa y que viene a cerrar el proyecto del Leima en la Liga ACB. Así que ahí sí que ya sabemos cuál es la plantilla entera del proyecto del Leima de este año. Gracias por la info, Fran, te escuchamos. Es la 1, son las 12 en Canarias. Lo avanzábamos en Hoy por Hoy, las críticas de asociaciones de la Guardia Civil por el dispositivo para atrapar al encapuchado que asesinó a un niño de 11 años en la localidad de Mocejón, en Toledo. Estas asociaciones cuestionan la eficacia de la operación Jaula puesta en marcha para atrapar al asesino que, recordamos, continúa huido. Javier Bañuelos, buenas tardes. Buenas tardes. Sí ponen en duda la eficacia de la operación Jaula que se activó ayer en toda la provincia de Toledo. La organización mayoritaria de la Guardia Civil, Jucil, lamenta que el tiempo de reacción fue tardío. Las primeras patrullas, alegan, tardaron en llegar a Mocejón, a la zona del asesinato, 40 minutos. No llegaron antes porque no había medios cercanos. Se activaron 2 patrullas desde Seseña a 39 kilómetros y otra del Seprona desde Illescas. Deficiencias en la capacidad de respuesta que, según Jucil, permitió
que el asesino pudiese huir. Javier Montero es portavoz de Jucil. Faltan guardias civiles y los tiempos de respuesta son inaceptables. El actual despliegue de la Guardia Civil es incapaz de garantizar la seguridad de los ciudadanos en las zonas rurales. En el caso del asesinato de Mazajón, la primera patrulla en llegar al lugar tardó nada más y nada menos que 40 minutos. Según denuncia Jucil, el déficit de guardias civiles ahora mismo en Toledo alcanza ya los 200 efectivos. El Ministerio del Interior ha actualizado los datos de las llegadas irregulares de migrantes a nuestro país hasta el 15 de agosto, más de 31.000 personas desde enero, lo que supone un aumento considerable con respecto al año anterior, un incremento del 66%. En el caso de las llegadas a Canarias, el incremento es de más del doble. Además, balance definitivo de la DGT por el puente del 15 de agosto, el de más desplazamientos de todo el año. Desde la tarde del miércoles han fallecido en las carreteras de nuestro país 15 personas, Marina Fernández. El peor día ha sido el sábado, 5 muertos en 5 accidentes, mientras que el miércoles, el jueves y el domingo han muerto 3 personas cada día en las carreteras. Con la víctima del viernes suman 15 muertos en total en el puente con más desplazamientos del año, más de 8 millones. De nuevo, la mayoría de los accidentes han ocurrido en vías convencionales, en carreteras nacionales, comarcales, 8 en total frente a los 5 registrados en autopistas o autovías. Y de los 15 muertos, 9 eran lo que la DGT considera usuarios vulnerables, 7 motoristas y 2 peatones. El año pasado, en los 5 días de puente, murieron 2 personas más en las carreteras, 17 en total, y 6 entraban en esa consideración de vulnerables, 2 motoristas, 2 ciclistas y 2 peatones. La llegada de turistas internacionales a los aeropuertos españoles creció en julio más de un 8,5%. España recibió más de 11 millones de pasajeros. Edu Hernández. Sí, según datos de Tour España, el 56,6% son de la Unión Europea y el 43,4% restante de fuera. Como siempre, el mayor número de llegadas lo acumulan los británicos, son unos 2,6 millones y suponen el 23% del total, con Baleares y Canarias como sus principales destinos. A estos le siguen los alemanes y los italianos, con la Comunidad de Madrid, por ejemplo, como una de las zonas que más se ha beneficiado de sus llegadas. Llama la atención también la llegada de polacos, y es que su flujo ha aumentado de forma considerable en julio, un 38,2% más respecto al mismo mes del verano anterior. En general, el 61% de los turistas viajaron en compañías aéreas de tipo low cost y el 39% en tradicionales. Junts ha registrado una solicitud para que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, comparezca en el Parlament y justifique la composición de su nuevo gobierno. Acusan a algunos consellers de nepotismo por los nombramientos que han hecho en sus cargos de confianza. Radio Barcelona, Pol Valero. Sí, Junts pide a Illa que desautorice estos nombramientos. Por un lado, quieren que Silvia Paneque, consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, dé explicaciones por haber escogido a su pareja, Alfons Jiménez, como jefe de su gabinete. Y por otro lado, critican que Yolanda Collboni, hermana del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, haya sido nombrada asesora del Departamento de Presidencia. Són uns casos clars de nepotisme que volem denunciar. Es el portavoz de Junts, Josep Rius, que también ha criticado que Esquerra y Comuns no se hayan posicionado en contra de estos nombramientos. La Guardia Civil investiga la muerte de un recién nacido en la localidad de Santa Ponsa, en Mallorca. Recibieron el aviso del padre del bebé. Presuntamente, la madre intentó ocultar la muerte del recién nacido. Radio Mallorca, Mamen Municio. El padre del bebé avisó de lo ocurrido el sábado por la mañana, después de que la madre tratara de esconder el cuerpo sin vida del recién nacido. Ahora los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil tratan de averiguar si el bebé nació con vida o no, una duda que se prevé sea resuelta a partir de la autopsia. La mujer presuntamente reconoció a su pareja que quiso ocultar el fallecimiento del bebé. De acuerdo con la prensa local, con el Última Hora, ella en el pasado ya le ocultó varios embarazos, si bien no llegó a dar a luz. Y terminamos con la información del deporte. Sonia Luz, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Hoy finaliza la primera jornada de Liga en Primera División con los 2 últimos partidos. Desde las 7, duelo de recién ascendidos entre Valladolid y Español, y a las 9:30 se enfrentan Villarreal y Atlético de Madrid. Entrenadores Marcelino y Simeone. El Atlético de Madrid ha sido uno de los equipos que más ha invertido. Va a ser difícil, pero nuestra única idea es intentarlo y conseguirlo. Nosotros esperamos a seguir compitiendo partido a partido como lo hemos hecho siempre. No vamos a cambiar. Esta tarde termina también la jornada en Segunda División, la primera con el partido Eldense Tenerife desde las 8:30 de la tarde. Además, hasta ahora comienza el sorteo del calendario en la Liga F, y en ciclismo tenemos en marcha la tercera etapa en la Vuelta Ciclista a España. Es la última, además, en tierras portuguesas. Borja Cuadrado, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes desde las calles de Lousa, donde acaba de arrancar la tercera etapa de la Vuelta a España, la última en territorio portugués. Van a ser 191 kilómetros con final en Castelo Branco, por el camino a un puerto de segunda categoría, mitad de recorrido en una vuelta que tiene como líder después de la jornada de ayer al belga Wout van Aert. ¿Te consideras un tipo duro? ¡Vamos! ¡Venga! ¿Qué esperas? ¿Los sentimentalismos no van contigo? Voy a anestesiarle.
No, gracias. Y cabezón, te dicen que eres duro de mollera. 22 años después, ¿sigues haciendo el cambio mental de euros a pesetas? 3.347, 4 millones. ¿Tienes media vida guardada en el disco duro de tu ordenador? Tu recuerdo sigue aquí. Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-016731. Esta noche hacemos el Faro Duro en la SER. El Faro, con Julia Molina, Cadena SER. De momento es todo, continúa la programación local y regional de la SER. Nosotros volvemos a las 2, ya en tiempo de hora 14, con Laura Gutiérrez. La información sigue actualizada en cadenaser.com y en las redes sociales de la radio. Cadena SER. Servicios informativos. Hai un galego na Lúa. Aquí galloso no ano 2324, dende a superficie da Lúa. Boas noites. Ven a R con Netflix, Amazon Prime e Max incluídos, agora por 49 euros ao mes, e prepárate para centos de anos de entretemento. Infórmate no 1445, tendas R ou en r.gal. R, buemos. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos... Papel higiénico Escotex 24 rollos, 4 euros con 25 céntimos. Y en frutería, sandía Bruñó entera, kilo 79 céntimos. Gadis, en confianza. El Solidario Festival de la Luz vuelve 23, 24 y 25 de agosto lleno de música en directo, gastronomía y programación para toda la familia. Un ambiente único para un fin de semana inolvidable de la mano de Luz Casal, Mago de Oz, Los Cigarros 21, El Can, Capillas de Cassandra, Besmaya, Paula Coops, Derby, Motoreta, Burrito, Cachimba, Ortiga, Orquesta Mondragón, Obús, Culneras y muchos más. Descubre un evento único. Entradas disponibles en festivaldelaluz.es. Abono solidario solo 20 euros en favor de Agaela. ¡90 aniversario! Radio Coruña Cadena SER. La 93.4. Antes, ahora, siempre. Hoy por hoy a Coruña. Teba Chacón. Planeta del Mueble patrocina esta sección. Es el comienzo de uno de los temas de mitos de Abraham Cupeiro, que esta noche estará en María Pita haciendo las delicias de todos los que vamos a congregarnos allí. Además, tenemos la suerte de poder contar con él, de poder hablar con él en la mañana previa después de los ensayos. Hola, Abraham, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Que alegría poder verte, escoitar tamén a túa proposta esta noite o aire libre en María Pita, ela coa súa lanza e tú coa túa corna, coa tua carnix e co resto de instrumentos. Pois sí, a verdade que é un marco incomparable para calquer galego poder presentar, neste caso o meu último traballo, pois é algo moi fermizo neste incomparable marco e con orquesta increíble como a Orquesta Gaos, pois super contento. Falemos primeiro dese traballo, como foi concebido e cal era a presión despois do éxito de Pangea? Bueno, a presión está ben cando un proxecto foi tan bon como Pangea, pois collelo de bo gusto, pero ao mesmo tempo, pois eso, con moita responsabilidade. Foi un traballo que gravamos en Londres, nos estudos Abbey Road, coa Royal Philharmonic, bueno, se Pangea era un viaxe polo noso planeta de xeito xeográfico, Mitos é unha viaxe ao imaginario colectivo dos povos das civilizacións, e nese periplo atopamos tamén outra sorte de matices que nos permitiron facer un proxecto semellante, pero ao mesmo tempo diferente do anterior. Que está dando de novo moitas alegrías, creo, Abraham. Bueno, pois sí, a verdade é que iniciamos a xira en Galicia, despois como co-director con Fernando Briones fixemos tamén un concerto en Asturias que enchemos o Teatro Campo Amor, bueno, temos xa outros concertos en Vigo a finales de ano, Madrid tamén, e bueno, hoxe recalamos aquí na Coruña e eu coido que é unha viaxe moi fermosa de ver, bueno, animo a todo o mundo que ven.
De seguro acudiremos. Quero falar desa compañía que tes esta noite coa que levas a xira a Orquesta Gaos, que comezaba o ano o grande anunciando ese tándem contigo nesta xira. Claro, a túa experiencia con orquestas é ampla. Imagino que como artista convidado podes traballar dende dentro, pero tamén analizar cada unha desas orquestras nas que traballaches vendo pois o ambiente, as sensacións tamén dende fora. Que che parece a Orquesta Gaos? Bueno, a mí pareceme increíble porque, mira, todo o que veña da xuventude, que veñen moito máis preparados que a xente como a min, por exemplo, que xa vamos cumplindo anos e, sobre todo, con moita técnica, con moita calidade, pero, sobre todo, con moitísima pasión, con moitísimo entusiasmo, que eso noteino tamén cando, bueno, pues toquei coa orquesta en Londres e a verdade que te contaxian, a verdade que é unha sinerxia maravillosa, eu con eles estou super feliz e a verdade que ese é para min é o máis importante, non poderte subir ao escenario e ver que todos remamos na mesma dirección. Fernando Briones, director da Orquesta Gaos, moi bo día. Bo día, que tal, Teba? Que tal, Abraham? Outra vez. Que tal, Fernando? Que che parece, Fernando, escoitar a Abraham falar así de ben da orquesta? Pois é unha alegría moi grande, porque nós pensamos exactamente o mismo del. O sea, cando empezamos un ensayo, bueno, hoxe, por exemplo, había quizáis 3 meses que non facíamos este repertorio, este programa, e hoxe era como si tiviéramos ensayo onte. O sea, flúe moi ben a música, flúe a enerxía con Abraham, é moi fácil, bueno, sentímolo como moi no noso ADN, non? É música moi expresiva e moi emocionante, bueno, estamos encantados de poder facer música con él as veces que faga falta. Bueno, estes proxectos, además, que son tan amplios e exixentes, supoño que o engranaxe ten que ser perfecto, non? Bueno, eso intentamos. A verdade é que aparentemente todo flúe de forma correcta, como unha maquinaria moi ben engrasada. Hoxe teremos aí algunha proba pola tarde para que en directo, en aberto, me refiro en directo, o aire libre, pois todo flúa perfectamente igual que se fora nun auditorio. Abraham, para ti tamén? Sí, a verdade é que lle preguntaba xa a Fernando algunhas cousas, non dúbidas, e digo, non sei, máis ou menos pareceme que o teño claro, pero este proxecto ten moitas liñas melódicas, armónicas, a orquesta non é nada fácil, este repertorio para a orquesta, e ves, levante en volandas, é como, esta orquesta é como montarse nun dragón destos fantástico, non? E a verdade é que hai veces que, ainda que sexa difícil, pois de forma casi natural o levamos a bon porto. Quería preguntarche, Abraham, pola diferenza de sonidos que saen dos teus instrumentos en interiores frente a este exterior que aprazadista moito a sonoridade dun lugar e doutro. Bueno, o que dista é sobre todo a atención do público. Cando estamos nunha sala interior, pois digamos que a atmósfera é máis íntima e tes o público máis cerca, eso a min polo menos axúdame a concentrarme máis e a crear pois estas historias, non, que se contaban ao redor dun lume, pois parece que estás como máis metido neso, pero tamén contamos con uns técnicos moi bons como Pablo Barreiro, Arturo Vaquero, que van a facer que isto pois soe moi ben seguramente, e bueno, na nosa man está pois enganchar o público e leválo a esas lendas milenarias. E para ti, Fernando, como director, ter na túa mao estas lendas, esta proposta de mitos, que significa? Que lle encontras? Que destacarías deste traballo de Abraham? Mira, o importante da música é conmover. Sempre que facemos nós, afortunadamente temos na cidade unha orquesta de primeira división, de división de honor, a campeona das orquestas que é a Sinfónica de Galicia. E nós temos que buscar tamén o noso nicho, ¿no? Neste entramado cultural que temos na cidade. E creemos que o tipo de espectáculos que propoñemos sempre por exemplo, para as festas, que hai 2 anos Disney, o ano pasado musicais e tal, este ano con esa proposta con Abraham, o que pretendemos é facer emocionar a xente. Eso vai na nosa forma de facer música e tamén creo que é o que o público quere recibir. Para min é un privilexio poder ter nas mans as partituras dunha música que emociona, que expresa, que te leva a outros países, a outros continentes de unha forma tan fácil. É como viaxar gratis, entre comillas.
Bueno, e Abraham, tamén é viaxar gratis tocar, como tocas tú, e construir eses instrumentos, non? Sintes ese viaxe no tempo cando estes nas túas maus e cando os tocas? Bueno, a verdade é que sí, hai pouco estive nun concerto e unha persona que me veu a ver cando rematou o concerto dixen, hombre, estás por aquí, e dixeme, pero non me diches se pasaches o meu lado, porque eu a veces movo entre o público, dice, estás ausente cando tocas, e iso é algo que ten a música, non? A música sácanos do día a día, fainos viaxar, pero sobre todo cara ao noso interior, e hai veces que me sorprendo pois metido neses mundos e olvídome casi que estou nun escenario. Estamos a falar dun concerto didáctico desta noite, verdade? Eu non lle chamaría didáctico, eu creo que é máis ben un concerto onde se enseñan moitas cousas, non só música, pero onde ten a máxia esa de contar un conto ao redor do lume, non? Buscando pois ese matiz máis, por así decirlo, intimista e non tanto descriptivo, senón que xa se encarga a música de describir, pero sí de meter o ouvinte antes dos primeiros compases na atmósfera que vamos a escoitar. E claro, así degústase e escoítase moito mellor. E falasles dos teus instrumentos? Sí, falamos algo dos instrumentos, pero sobre todo da importancia que teñen en lendas, que como por exemplo o primeiro instrumento que tocamos é o aulós grego, era un instrumento que se lle atribuía a deusa Atenea, que era a deusa máis importante para os gregos, non? Pois ver como un instrumento musical estaba imbricado nas culturas das civilizacións dun xeito, bueno, pois moi importante. Entón, sí que viaxamos, tocamos así de soslayo, por así decirlo, pois toda esta información que a xente tamén quere saber, non? Para, como xe decía, profundizar máis. Claro, e que descoñece, e que imagino que cando alguén como a ti e que gusta da música e tanto o descubre, desde logo é un placer, pero transmitilo é outro. Sí, ademais, date conta que aquí hai instrumentos que levan 1000 anos sen soar. E claro, son sonoridades que a xente non está acostumada e, bueno, mesturar estes sons do pasado pois, con orquesta, neste caso con orquesta Gauss, pois creo que é unha maridaxe moi difícil, pero que despois é moi apasionante, moi emocionante, como decía Fernando. De seguro, e como levades xa un tempo xirando, Fernando, que vos día o público que normalmente pois acude a ver a orquestra, pero encontrase cos instrumentos de Abraham e coa súa proposta. O público está entusiasmado, sae dos concertos querendo máis, ponse en pé nos concertos, despois está como, Abraham está despois como os líderes, como os artistas, os líderes das bandas de rock que están despois aí firmando autógrafos durante unha hora, igual, exactamente igual. É unha pasada. Mira, levamos varios concertos, moitos ensaios e tal, e todavía hoxe, cando ensaiábamos, quedábame tonto escoitando como é capaz de facer música de forma tan increíble. De verdad, é unha pasada escoitalo, é unha pasada velo, se vai encima tes todo, porque o bo que ten a María Pita é que todo o que pasa no escenario sai por unhas pantallas gigantes, que vai ter unha realización estupenda, con Antonio Cid, e que seguro a xente vai poder ver en primeiro plano todos estes instrumentos, e creo que vai ser unha gozada e unha satisfacción para todo o mundo. Abraham, a ti que che di a xente con mitos? Pois é un pouco que di Fernando, non? É como, bueno, pois ao final sínteste ben sendo útil para a sociedade, facéndolles pasar un rato onde poidas desconectar do teu día a día e ademais con historias que a priori poderíanos parecer estranas ou raras, pero que ademais, sobre todo, e isto sí que me enche de orgullo, é que na xente máis nova, pois estas músicas, o mellor, máis calmadas, por así decirlo, pois teñen gran acollida e iso para min, bueno, demostra que non podemos estar dicindo, no, que lle gusta a xente isto tal, senón que nós tamén temos o noso espacio e, sobre todo, facendo fincapé no que nos arranxos, na orquesta, non, porque ao final a música só sirve para emocionar a xente e esa é a nosa verdadeira premisa. Fernando, ti que coñeces a praza moi ben, que hora recomendas para pillar sitio? Non sei como está a cousa, pero creo que unha hora antes abren a parte das sillas para que a xente colla sitio. Non sei, creo que hai que estar por aí pola tarde tomando algo pola plaza a partir das 7 da tarde, eu creo que é unha boa hora, e cando vexan que abren as portas, por aí para dentro todos a coller sitio para ver o espectáculo. Porque citados estamos ás 9, non?
Citamos ás 9, sí. Perfecto. Bueno, pois cita ás 9 con mitos de Abraham Cupeiro e a Orquesta Gaos. Moitísimas grazas aos dous por compartir antena, por saludarvos. De verdade, a próxima vez que falen será no escenario de María Pita. Abraham, grazas. Gracias a ti, un gustazo. Hoy por hoy a Coruña. Teba Chacón. ¿Buscas el equilibrio perfecto entre ejercicio y relajación? En Termaria, Casa del Agua, tenemos todo lo que necesitas. Desconecta en el Talaso después de entrenar o haz una clase mientras tus hijos aprenden a nadar. Aquí disfrutamos todos. Además, este mes consigue la matrícula gratuita en cualquier abono. Inscríbete ahora en termaria.es o visítanos. Termaria. Entrena, nada, relájate. Cariño, ¿tú eres más de rebajas de verano o de verano de rebajas? ¿Yo? ¿De verano de rebajas en Tifón Muebles? Ya están aquí las rebajas de verano de Tifón. Muebles, sofás y colchones con descuentos de hasta el 50% y la financiación que necesites. Ya lo sabes, este verano, amigos, playa y rebajas con Tifón Muebles. Los mejores chollos de rebajas en todas nuestras tiendas y las 24 horas en tifón.es. En área central Arteixo, carretera general a Finisterre, Arteixo. Este verano reestrena coche. Caerás en la tentación de nuestras ofertas especiales de verano en Breogán Ocasión Coruña. Todos nuestros coches de ocasión cuentan con un precio súper especial de verano, con hasta 15 años de garantía y totalmente revisados. ¿Dónde? En Breogán Ocasión Coruña. Más de 1000 vehículos en stock de todas las marcas de Breogán Ocasión y iBenz. Siempre con la garantía y la confianza de comprar tu coche en Grupo Breogán. Te esperamos en Breogán Ocasión Coruña, en calle Severo Ochoa 14, en el polígono de La Grela. Volvo Castelo Conta, a festa máis especial do verán, do 19 ao 25 de agosto. Monólogos, música, gastronomía, teatro, tradición oral. Máis de 30 espectáculos para darlle outra volta á festa. Consulta toda a programación en casteloconta.gal. Desde lo alto del Paraño llega Aguas do Paraño, un agua mineral natural, ligera y digestiva, ideal para la preparación de alimentación infantil y dietas bajas en sodio. Llámanos, te la llevamos gratuitamente desde el manantial a tu domicilio. Aguas do Paraño, pídela en el nuevo Bag-in Box, higiénico, práctico y seguro. Aguas do Paraño. No te pierdas entre el 23 y el 29 de septiembre la cuarta edición del Festival Noites do Porto. 7 días, 8 escenarios. Disfruta en vivo de los grandes nombres de la escena musical local, nacional e internacional. Bayuca, Carlangas y Los Cubatas, De La Osa, Alcalá Norte, Bala, Mudhoney, La Perra Blanco y Rocío Luna. Compra tus entradas en noitesdoporto.com o en ataquilla.com. Tu profesión no es quedarte dormido encima de la página 102 del temario preparando las oposiciones. En Adams te vamos a ayudar a conseguir tu plaza para dedicarte a tu verdadera profesión, porque solo Adams lleva más de 65 años ayudando a miles y miles de opositores a conseguir la plaza profesional con la que sueñan. Aprovéchate de nuestra experiencia y entra en adams.es.
Y abrimos ya aquí el estilario con Rosa Iglesias. Hoy vamos a aprender lo que es la actitud estilaria. Hola Rosa, buenos días. ¿Qué tal te va? Buenos días. ¿Dónde estás, estilaria? Estoy ahora mismo en Cadaqués. ¡Oh, por favor! ¡Qué maravilla! Y qué estilo por ahí, qué buenas prendas, ¿eh? Sí. La verdad es que estoy muy sorprendida en general con todo. Sí, con lo bonito ¿no? que es el pueblo, con lo bonita que es la costa aquí y lo guapa y lo bien vestida que va la gente. Oye, de verdad, pues Un estilo muchísimas... muy mediterráneo, pero muy bonito. Claro, muchas gracias por contárnoslo desde ahí, por establecer esa conexión directa para hablarnos de que no hay cuerpos imperfectos, como tú dices en tu manual de estilo propio, sino ropa mal elegida. Exacto. Además es que, pues al hilo de esto que estoy aquí en Cadaqués y que me estoy fijando en la gente por la calle, que es todo como muy veraniego, más relajado, al final lo que se hace común a todo el mundo, cada uno con su estilo distinto y con su manera diferente de llevar la ropa de playa en este caso, es precisamente la actitud, esa manera de nosotros mirarnos al espejo, conocernos y disfrutar con lo que llevamos puesto. Que yo siempre digo que la base del estilo propio es precisamente eso, la seguridad y sobre todo la actitud. ¿Y cómo cambiamos esto si no nos encontramos con la ropa que tenemos, Rosa? Ahí hay un proceso porque es verdad que cuando uno le falla esa actitud porque la sensación que tiene delante del espejo es de todo menos positiva hacia sí misma, es decir, solo nos vemos los fallos, ¿no? Porque es muy típico ponerse delante del espejo y decir, es que no tengo el cuerpo que tenía, es que estoy muy estropeada, es que todas las cosas feas que se nos pueden ocurrir decir, que nos podamos decir en ese momento delante del espejo. Entonces, es necesario comenzar un proceso para intentar cambiar precisamente esa percepción. El proceso es lento, ¿vale? O sea, no hay una varita mágica que diga, en este momento, pues te colocas delante del espejo así de esta manera y automáticamente ya sale. Porque es verdad que es un proceso que tiene mucho que ver con las sensaciones y el alma que tengamos en ese momento determinado, que no es solo una cuestión de trucos de estilo, ¿no? Que no es solo algo que se pueda solucionar poniéndonos ropa que tiene esos cortes concretos que nos va a favorecer o colores que nos van a favorecer, como hemos ido viendo en otros capítulos anteriores. Tenemos que empezar primero por ese clic de decir, vale, soy yo la que quiere cambiar y la que en este momento va a volver a encontrarse consigo misma. Y ahí empieza la valentía del espejo, que es un poquito complicada porque ponerse delante del espejo cuando una no está a gusto consigo misma es difícil. Pero si lo hacemos con ganas y empezamos ya desde la punta del pelo a los pies a irnos analizando como en conjunto y conociéndonos como si fuéramos una persona nueva, sin buscar a esa persona que nosotros teníamos en nuestro recuerdo, podemos empezar a hacer ese cambio de actitud. Mirarnos con mirada nueva cada día, y esta es la clave, ¿no? No esperar a que llegue esa ocasión en la que tengo que vestir de una determinada manera, sino intentar pues llevar ese estilo adelante cada día. Sí, y no ocultarse, porque en muchas ocasiones dejamos que el día a día nos vaya comiendo, no decir, bueno, pues no me arreglo porque no tengo ninguna ocasión especial. Pues tengo estas 3 cositas de ropa que me pongo que sirven para taparme más que para vestirme. Sigo así día a día, no ejercito ese trabajo de espejo de me voy a sentir guapa hoy, aunque sea para bajar a comprar el pan o a sacar al perro, lo que sea. Y vamos dejando que poco a poco la bola se haga más grande y claro, cuando llega el momento de arreglarnos o de tener un evento o de dar lo mejor de nosotras en materia de estilo, se nos hace bastante más complicado porque es como empezar de cero. Si ese trabajo lo hacemos cada día vamos primero conociendo y dándole la mano a esa persona que somos, por lo tanto no tenemos que vestir de repente una persona nueva y además recuperamos esas ganas y esa alegría de sacarnos partido y de disfrutarnos cada día, que es el único truco que existe para recuperar esa actitud de la que hablamos al principio. Es el único, no hay ninguna prenda por la que podamos empezar para empezar a sentirnos bien. Sí hay prendas porque precisamente cuando trabajamos ese viaje hacia la recuperación de la actitud, siempre, por lo menos el proceso que yo hago con las estelares, con las clientas, es primero ese vaciado de armario del que ya hemos hablado, y al sacar esa ropa siempre vamos probando, vamos viendo pues qué es lo que te tienes que quedar, lo que no, y en ese proceso hay un momento en el que logramos sacar
determinados conjuntos con los que esa persona se siente especialmente bien delante del espejo. Dice, pues precisamente con este pantalón y esta camiseta, así en conjunto, me siento muy yo, me siento muy bien, me siento muy segura. Entonces, ese momento ya nos ha dado ese clic para empezar a trabajar a partir de ahí en el concepto de prenda, que son las que a partir de ahora tienen que ser el leitmotiv de armario. Porque pasa muchas veces que hay demasiado caos estilístico, ¿no? de estilos diferentes dentro de un armario, y eso todavía ayuda a confundir más a la hora de afinar esa actitud. Entonces, localizar precisamente esas prendas que son las que a nosotros nos dan esa seguridad y nos envalentonan delante del espejo, abre también ese camino hacia la actitud. Perfecto. Esto cuando nos encontramos mal y no nos respetamos a lo mejor nuestro estilo, pero si ya lo tenemos, podríamos ir introduciendo toquecitos. Por ejemplo, nos vamos de viaje a donde tú estás. Bueno, pues podemos meterle algo. Sí, por supuesto. Siempre y cuando, como la actitud ya está entrenada y la actitud también va de esa mano del autoconocimiento, siempre y cuando no caiga en el disfraz. Es decir, pues como me vengo a Cadaqués, que ahora es el punto en el que estoy, ¿no? Pues me voy a poner un vestido de lino cuando yo el lino no lo soporto. Pero como todo el mundo lleva un vestido de lino y es el momento de ponerse un vestido de lino, yo me compro un vestido de lino. Cuando tú te pongas el vestido de lino te vas a sentir de todo menos bien, porque no es algo con lo que tú te sientes identificada. Entonces, esos juegos de armario siempre los debemos hacer utilizando nuestro sentido común por delante. Es decir, ahora es el momento pues de Coruña a Cadaqués, ¿no? Que tengo la oportunidad de ir del Atlántico al Mediterráneo, otro tipo de clima, otra temperatura, pues qué bien que voy a poder desempolvar ese tipo de prendas que me apetecen mucho, vestiditos de tirantito fino, por ejemplo, sandalitas planas, estas cosas que normalmente utilizo mucho menos porque la climatología no me lo permite, pues aprovecho y las disfruto. Pero que sean siempre esas prendas y esos toques, e incluso esas compras que podemos hacer en destino, pues de tejidos y de prendas que son más típicas, siempre y cuando vayan de la mano de lo que a mí me gusta, de lo que a mí me define, y que yo me lo ponga y diga, pues me iría genial en mi armario. Nunca porque a la gran mayoría o a la masa o al que se supone que lo lleva o lo utiliza. Porque al final va a caer en el pegote de armario, y los pegotes de armario son los que nos dicen al oído, oye, qué mal lo has hecho. Y eso sí que te carga toda la actitud. Claro, es que eso se la carga. Hay ropa que también se carga nuestra actitud y hace que nos escondamos. Y has dado la clave, y en tu manual de estilo propio lo pone claramente, que es no podemos compararnos. No puede ser que vaya alguien por la calle y digamos, ay, qué bonito que me le queda, qué chulo, y venga para mí, porque no sabemos si esto va con nuestro estilo y es probable que no, incluso. Claro, sí, además no pasa nada. Lo bonito es precisamente, pues esto, como siempre han dicho, de para gustos colores, ¿no? Pues lo bonito es la diversidad que hay de cuerpos, la diversidad que hay de gustos, la diversidad que hay de vidas. Entonces, de la misma manera tiene que haber una gran diversidad de ropa para adaptarse a toda esta variedad de personas. Pero que nosotros veamos algo en una persona y que no lo podamos poner por estatura, por proporción, por color, porque no se va a adaptar a nuestro estilo de vida y luego pues se va a quedar ahí en el armario, no lo tenemos que ver como una frustración, lo tenemos que ver, bueno, pues como una fantasía, pues como cuando entramos en una tienda de mega lujo y vemos fantásticos bolsos que no nos vamos a poder comprar, pero oye, los disfrutamos y para alegría para nuestra vista nos lo llevamos. Pero no tiene que ser una frustración. Pues me llevo el mío de la tienda otra y que estoy encantada con él, pero el gusto me lo doy y lo miro, pues igual. Vale, pues oye, cogemos este consejo y ahora sí necesito alguno para ese momento de delante del espejo. ¿Un consejo de actitud delante del espejo? Sí, o muchos. Sí, pues mira, el consejo fundamental es que hay que desprenderse de la tiranía del espejo. Eso es fundamental, porque sobre todo al rebasar la barrera de los 40, por mi experiencia de trabajo con las clientas, me encuentro con que esa tiranía del espejo, que siempre existe, porque las mujeres somos en general muy autocríticas, pero a partir de los 40 se vuelve demoledora. Entonces nos ponemos delante del espejo y nos miramos desde la maldad de cómo has cambiado, qué mal estás. Siempre como viendo lo negativo de nosotros, en lugar de ver todo lo positivo, todo lo que has vivido, todo lo que has ganado, todas las seguridades que puedes tener ahora gracias a la edad y que no tenías con 20 años. Y yo siempre les digo, yo que os acabo de conocer,
y que no he visto vuestra trayectoria física y que no os conozco en el pasado, porque es la primera vez que os veo y os veo estupenda, ¿por qué no os tratáis de la misma manera que vosotros haríais cuando conocéis a una persona por primera vez? Entonces, ese trabajo es el primero y fundamental, porque si no rompemos esa barrera y ese autodaño que nos gusta hacernos de es que estoy muy mayor, es que estoy muy fofa, es que estoy todas las cosas que nos podemos decir, no vamos a poder avanzar, porque nos vamos a quedar siempre focalizándonos en esa negatividad y nos vamos a vestir para ocultarnos, no para disfrutarnos. Entonces ese es el fundamental. Y el segundo, que es muy importante también y que ayuda a reforzar este primero, es que la ropa hay que acomodársela bien, no hay que colocarla bien. No podemos pretender que la ropa tal cual se nos cae así, ¡pum!, desde lo alto, pues se nos quede perfectamente colocadas en nuestro cuerpo. Entonces los cuellos se colocan, las mangas se remangan un poquito, los piquitos de las camisetas a veces un poquito en el centro y el resto por fuera funciona, la altura perfecta del largo del pantalón. Ese tipo de detallitos que hace que la prenda se ajuste a nuestra proporción hace que luego cuando nos veamos en el espejo digamos, ¡oh, qué bien estoy! ¡Qué bien me queda! Y son pequeñitos detallitos, ¿no? Pues simplemente arreglar un bajo o arreglar una manga porque se me queda demasiado larga y ese poquito largo, aunque parezca que no, estropea visualmente, o pues eso, remangar un poquito una manga de un jersey o de una camisa cuando la llevamos puesto. Pues hemos aprendido las claves que pasan desde luego por, como dice Rosa, romper la tiranía del espejo y tratarnos bien, con cariño, como a cualquier amigo o cualquier persona que acabáramos de conocer, ¿no? Sí, exacto. El cariño, el autocariño, por encima de todas las cosas, porque es que si no te quieres tú a ti misma, la ropa desde luego no te va a querer. Eso es así. Oye, Rosa, pues te dejamos de verdad. Disfruta muchísimo de tu viaje y gracias por atendernos. No, gracias a vosotros por contar conmigo incluso en la distancia, así en remoto. Ay, por supuesto que aprendemos un montón. Vamos a volvernos todos estilarios. Un beso grande. Un beso, Teba. Este verano, ¿quieres disfrutar de la vista como nunca antes? En Vista Gutiérrez Amorós podemos ayudarte. Somos líderes en cirugía refractiva desde hace más de 25 años. Aprovecha estas vacaciones para decir adiós a las gafas y a las lentillas con una recuperación rápida e indolora. Pide tu cita en el 981 130929 o en vistagutierrezamorós.com. Y di por fin, hola vista, adiós gafas. Comeza a segunda fase das obras na Rúa de San Andrés da Coruña. Pero os teus comercios de confianza seguen abertos e agardándote con máis ganas ca nunca. Non dubides en visitalos. Podes consultar o proxecto completo e as afeccións ao tráfico en coruna.gal/San Andrés. A cidade que queremos. Concello da Coruña. Vamos a seguir contándoos la de iniciativas culturales a las que podéis acudir a lo largo de estos días. Ya sabéis que las fiestas de María Pita cuentan también con una programación para los más pequeños y hoy en Cascarillarte vamos a tener la suerte de conocer a Hugo. Es una de las grandes alegrías de Náufragos Teatro que le ha valido reconocimientos como el Premio María Casares 2022 o Mayor Espectáculo para Infancia y algún otro que le vamos a preguntar ahora mismo a Gustavo del Río, que estamos muy interesados en saber qué ha sido de él. Gustavo, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me refiero a que Hugo fue seleccionado en el Congreso Mundial del Festival de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud, que os marchasteis hasta Cuba. ¿Qué tal por allí? Pues una maravilla, ya con ganas de volver. Hombre, no me la verdad es que de hecho la última función antes de esta ha sido en La Habana, o sea que venimos de La Habana a nuestra ciudad otra vez, ¿no? Bueno, lo que nunca imaginaste en Náufragos Teatro, a lo mejor, cruzar, irte para La Habana, para Cuba y mostrar allí lo que sabéis hacer, lo que sois capaces.
Pues la verdad es que fue una experiencia muy bonita porque era un congreso internacional, entonces había muchas compañías de diferentes países. Nosotros íbamos representando a Coruña, evidentemente, a Galicia y a España, porque era la única compañía española, y era una experiencia maravillosa. Y además va unido a que todos los sábados en Buenos Aires se hace Hugo, porque está en un teatro en Buenos Aires una compañía haciendo Hugo, el mismo espectáculo que tenemos hoy aquí. No me digas. Sí. Está todos los sábados en un teatro en Buenos Aires. Pues hoy vamos a poder verlo en A Coruña, en la Plaza das Bárbaras. Háblanos de Hugo. Pues Hugo habla sobre un chico que tiene TEA, trastorno del espectro autista, y se relaciona con una amiga que aparece en un momento determinado que se llama Laia, y habla de las relaciones entre diferentes, ¿no? Que pues la diversidad de la que emana Hugo, y también tanto el personaje como la función, pues está en las relaciones con los demás, ¿no? Cómo se relaciona con Laia, cómo se hacen amigos, cómo interaccionan desde una persona que tiene o que es autista, que tiene autismo, a una persona que no lo tiene. Y la propuesta escénica, ¿esto de qué manera lo vamos a ver sobre el escenario? Bueno, hoy por primera vez vamos a ver un Hugo en un emplazamiento maravilloso como es la Plaza de las Bárbaras, que me parece un sitio estupendo y maravilloso. Y entonces es la primera vez que hacemos Hugo en calle, o sea, es decir, que hacemos Hugo al aire libre. Pero además justo nos vamos el jueves, que hacemos función en Portugal, que estamos haciendo funciones en Portugal, también la hacemos en aire libre. Pero la verdad es que la Plaza de las Bárbaras, como tiene ese punto ahí tan bucólico y de sombras y de árboles y tal, vamos a poder poner un poquito también de iluminación y demás, porque era una cosa yo creo que muy íntima y muy bonita. Qué bonito. Bueno, pues queremos ver esa propuesta, desde luego, que habla de la empatía, que habla de esa necesidad de comunicarnos y la importancia de la diferencia. Y esto es bueno que las compañías teatrales, y desde luego en Náufragos Teatro lo hacéis mucho, habléis de esto. Sí, la verdad es que estamos ahí como muy motivados con lo que tiene que ver con trabajar sobre la diferencia, ¿no? Tanto desde ahora como sabes que codirijo el Corufest, que es un festival de diversidad afectivo-sexual, y es un poco la marca también de la compañía. Te doy una primicia, porque como eres tú, pues me gusta darte primicia. Estoy escribiendo un texto ahora que estrenamos el 27 de septiembre en el Ágora, que habla sobre el TDAH, el trastorno de déficit de atención por hiperactividad, y que además es la historia de una niña que quiere ser patrona de barco. Y la verdad es que es como que se unifican ahí esas dos como lugares un poco que también marcábamos con Noso, en lo que tiene que ver con la diversidad y también con la sostenibilidad, el medio ambiente y en este caso todo lo que tiene que ver con la pesca. 27 de septiembre. Sí. Bueno, apuntadísimo y apuntadísimo. Y te llamaremos porque además es, bueno, no sé si se ha llevado alguna vez a teatro el TDAH, pero vamos, que es digno de llevarse. Pues pues fíjate, estaba otro día hablando con una amiga que siempre me ayuda, ella es educadora que trabaja con personas que tienen TDAH y con TEA, con autismo. Y fíjate, me está resultando más complejo porque es un tema bastante complejo, bastante más común de lo que a lo mejor puede ser el autismo, ¿no? Que tiene ese espectro que es muy amplio, y en el TDAH nos encontramos ahí lugares muy, muy interesantes, y yo creo que verlo en el teatro va a ser algo bonito. Pues apuntamos esa cita, pero de momento nos quedamos con vuestra propuesta esta tarde porque queremos ver de cerca y en exterior a Hugo. A lo mejor después os entra bici y queréis hacer teatro fuera siempre. Teatro de calle tiene su encanto, ¿no? Pues sí, yo creo que además acercar el teatro a la gente, sea de la forma que sea, y más en nuestra ciudad, que es muy necesario acercar la cultura a los barrios y demás, y estamos en un momento que hay que reivindicarlo totalmente, pues eso, cuantas más veces mejor. Y para ti, jugar en casa, ¿qué significa? Y hacerlo, bueno, en la Plaza de las Bárbaras ya nos decías, pero sobre todo volver a casa después de haber visitado el mundo. Pues te voy a contar una anécdota, que la primera vez que actué, de las primeras veces que estuve en mi vida, que era en el mercado medieval, que hacíamos un pasacalle, hacía una cosita en la Plaza de las Bárbaras. Yo tenía 15 años. O sea que
Imagínate que volver un poco también siempre a la ciudad, poder hacer cosas en nuestra ciudad, que el público venga. Más me ha escrito mucha gente que quiere ver también Hugo. Yo creo que va a estar bastante bien de público, pero como siempre es un lugar que nos gusta estar, y estar en casa siempre es bonito también, ¿no? Qué emocionante, y donde además uno estuvo con 15 años, bueno, representando, haciendo esos primeros pinitos. Sí, totalmente, muy pinitos. ¿Quién me va a decir a mí que me voy a dedicar a esto años después? Ni de broma. Pero ahí estás, ¿y con cuántas propuestas ahora mismo en escena? Pues mira, ahora estamos en gira con Noso, que habla sobre una familia a la que van a construir un parque eólico justo donde tienen una casa familiar, y habla sobre la expropiación y demás, y es algo como bastante así como actual, y con Noso vamos a hacer gira, vemos como 10 funciones de aquí a diciembre en toda Galicia. Y luego con Hugo tenemos como unas 15 funciones que saldremos fuera de Coruña, y la verdad es que también estamos haciendo como un recorrido en Portugal, que la verdad es que Hugo está teniendo muy buena acogida en Portugal. Ahora vamos a estar en Chaves, vamos a estar en Barcelos, vamos a estar en Oporto. Bueno, un poco, la verdad es que no nos podemos quejar entre eso y la actividad de la escuela, pues muy contentos, la verdad. Pues Os Náufragos Teatro, que no para. Podéis encontrar pues toda su programación y los datos de la escuela en osnaufragosteatro.com, y Gustavo del Río, con quien siempre es un placer hablar en el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta esta tarde. Igualmente, gracias a vosotras. Un beso grande. Tu próximo sofá está en las rebajas de Mercasofá. Descuentos en todo. Parque Oleiros, Iñás, Mercasofá. Hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar. Flexicar, muy flexi, muchos cars. En Flexicar. Retos, temporadas ilusionantes, capacidad de sufrimiento, remontadas, decepciones, alegrías. Así es el deporte, y con todas las emociones lo contamos en Coruña Deportiva. Vuelve Coruña Deportiva, desde el lunes 19, de 3:20 a 4. Coruña Deportiva, líderes en deporte. Tresillos Monleón, número 1 en sofás, patrocina esta sección. Que tú estás rico, que estás rico, que estás rico. Tú sabes que tú estás rico, que estás rico, que tú estás rico. Tú sabes que tú estás rico. Hola, yeah, it's the Prince in the unmarked car with the tents. Mark Anthony with the new anthem. Yeah, I know, it's a little intense. Ferragamo on the collar. Estaba buscando la recetilla y no la encontraba. Hoy rico y rápido. Yo no sé por qué me confundo siempre estas cosas. Bueno, Carolina Mosquera, buenos días. Buenos días. Estábamos justamente diciéndolo y fíjate. Exacto. Bueno, en fin, la radio es así, no pasa nada. Vamos a aprender a hacer una receta bien fresquita para estos días. Sí, y muy fácil de hacer. ¿Qué necesitamos? A ver, bueno, primero, ¿qué vamos a hacer? Claro, hoy vamos a hacer cogollos de lechuga a la plancha con mango y queso. Qué rico. Y además esto es rapidísimo. Rápido y ligero. ¿Cuánto podemos tardar? Pues en esta, 10 minutos o así. No así. mucho. Entre cortar los ingredientes y prepararlos, unos 10 minutos. Vale, bueno, vamos a ver lo que necesitamos. Está claro que vamos a necesitar mango y queso. Exacto. Y luego también cogollos de lechuga. Sí, la lechuga también. Queso fresco o de cabra. Mango para el toque dulce de la receta. Y luego se puede aliñar para quien le guste el picante con tabasco, sal, pimienta y aceite de oliva para dorarlos en la sartén. Qué rico. Bueno, pues vamos a ver, cortamos nuestros cogollos y los separamos, ¿no? Exacto. Eso primero. Eso es el primer paso que hay que hacer. Y luego pelar el trozo y cortarlos en trocitos y hacer lo mismo con el queso fresco de cabra. Vale. Elegí ese porque tiene un poco más de sabor que el queso de vaca, el queso fresco de vaca. Pues este es un poco más fuerte. Nos quedamos con el de cabra y animamos a la gente que no lo haya probado a que lo pruebe. A ver, es fuerte, pero está rico. Tampoco la gente que no le gustan las cosas fuertes, yo creo que lo puede tolerar igual. Sí. Y es mucho más digestivo. Ah, bueno, pues nos quedamos con este dato. Entonces, cuando tengamos todo preparado... Sí, cortamos el mango en trocitos y el queso fresco de cabra y luego le podemos volver a dar la vuelta a los cogollos para dorarlos por el otro lado y luego ya sería encima echar el picadillo que hemos hecho de mango y queso de cabra.
y aliñado, si queremos, con sal y aceite. Vale, entonces lo pasamos por la sartén, por así decirlo. Exacto. Y entonces tenemos ese toquecillo templado. Calentito, sí, porque quien no probó la lechuga caliente lo puede probar perfectamente porque está muy rica. ¿En serio? Sí, sí. Vale, pues habrá que probarla. Incluso hay cremas de lechuga, también. Sí, lo sé. Conozco quién las hace, pero siempre me pareció un poco extraño. Pues los cogollos de lechuga calentitos están muy ricos. Hay que probarlo. Vale, el queso nos decías, si nos recomendabas el de cabra. Exacto. Y para quien lo quiera más ligero también podríamos elegir mozzarella o ricota, también quedaría muy bien. O sea que cualquier queso le queda bien. Exacto. Cuanto más un queso se parezca a la leche, o sea, más blanditos sean, menos grasa y sal tienen. Vale. Y cuanto más curado, menos grasa, porque al quitarles el contenido en agua, se concentran más en grasa. El mango, ¿qué decir? Pues producto estrella del verano que tiene un montón de vitaminas, sí, ¿no? Muchas vitaminas y antioxidantes y le aporta el toque dulce natural al plato, porque hay gente que le gusta mucho combinar salado y dulce. Entonces, al comer así, incluso hay gente que no necesita ni postre. Fíjate, y hoy, si no nos gusta, por ejemplo, esa combinación, ¿qué le podríamos echar al queso? Al queso, pues otro tipo de verduras. Por ejemplo, podríamos echarle... Quedaría bien con pimiento crudo, tipo, ¿cómo se llama? Salpicón. Vale, perfecto. E incluso, a ver, si nos gusta el mango y no nos encanta mezclar, pues podemos completarlo con más verduritas. Exacto, siempre. Sí, y así aportaríamos incluso más fibra. La parte de la proteína la tenemos cubierta con el queso, que yo sé que tú siempre estás muy preocupada porque tenemos que comer, nos dice Carolina, suficiente proteína. Más proteína de la que comemos. Exacto. ¿Tú crees que comemos muy poquita? Muy poca, sí, muy poca. No llegamos a la proteína del día casi nunca. Bueno, tú lo sabes, de hecho, por tus clientes. Claro, exacto. Porque, por ejemplo, hay que comer como mínimo nuestro peso en proteínas. Y un huevo, para que la gente vea la cantidad de proteína que tiene, es que un huevo solo tiene 6 gramos. Es que de queso fresco, para llegar a 30 más o menos por comida, necesitaríamos 3 tarrinas pequeñitas. Claro, y muchas veces comemos, pues cuando hacemos la ensalada de pasta o hacemos, no le echamos la suficiente proteína, jamás. No, yo lo que recomiendo es echar cada uno en nuestro plato individual la proteína. Por ejemplo, pues la lata de atún la abrimos en nuestro plato para que por lo menos sea ese contenido íntegro. O 2 huevos cocidos y luego ya mayores la pasta, el tomate y lo que queramos echar. Cuando hacemos las míticas cremitas de verdura o el salmorejo o el gazpacho, hay que olvidarse de esta parte. Exacto. Hay que olvidarse, no, hay que acordarse. Claro, en formato tostada y ponerlo encima o picándolo encima y echándolo también en la sopa, queda rico. ¿Y si nos pasáramos? No pasaría nada. No, es imposible pasarse. Es que es imposible. Porque de hecho hay que multiplicar nuestro peso por 1,3, que sería como lo mínimo. Claro, es que a lo mejor la gente tampoco sabe... Bueno, tú nos estás diciendo que necesitamos nuestro peso en proteína. Pero eso es muchísimo. Sí. Vale. Pero no son los gramos de comida, son los gramos que tiene la comida. Por ejemplo, un huevo creo que pesa... ¿Cuánto pesa un huevo? 15 gramos o así. Y claro, de proteína tiene 6. O sea, nuestro peso en gramos de proteína. Claro. Vale. Por ejemplo, ya cambia. Vale, claro. Vale. En bueno, gramos. Pues hay que acordarse de esto. Hay que acordarse de esto y echarle siempre la proteína, que esta receta ya la lleva, no tenemos ningún problema. Exacto. Entonces, más cosas que podamos variar de la receta. Pues mira, podríamos variar también si queremos añadir más vegetales o cambiar el aliño. Ay, cuéntanos, porque hay varios aliños de los que nos querías hablar. Es verdad, sí. Pues, por ejemplo, podríamos aliñar estos cogollos de lechuga con... Aparte del picante que dijimos antes, del toque de tabasco, pues podíamos hacer una vinagreta con pistachos y le podíamos dar así el toque crujiente. ¡Qué rica! Vale, sí. Entonces para hacerla... Lo mismo, mezclamos aceite, vinagre o limón y luego los trocitos de pistachos picaditos y lo echamos por encima de los cogollos. Vale, eso nos parece una muy buena opción. Y añadiría grasa buena. Con el aceite de oliva. Y los pistachos. Y los pistachos, claro. ¿Y algún aliño más que nos puedas contar? Pues podríamos incluso, se me ocurre uno tipo cítrico. ¿Vale? Con sal, aceite y naranja. ¡Qué bueno! O triturar el mango y hacer el aliño de mango en vez de en trocitos. Uy, esto también tiene que ser una experiencia gastronómica estupenda, Y luego ¿no? se guarda en la nevera en un tarrito y tienes ese aliño para toda la semana, para las recetas que hagas. Porque dura. Claro, se conserva. Sí, claro, sabemos que se conservaría bien. Lo podemos hacer en un tarrito, incluso mezclar. Exacto. En un tarrito pequeñito que tengamos de otra cosa, ¿no? Y lo vamos echando durante la semana, las recetas que le queden bien.
Vale, bueno, pues hoy hemos aprendido a hacer esta. ¿Qué vitaminas, por qué vitaminas o por qué bondades destacan? Vitaminas, minerales, lo que nos quieras decir. Pues mira, destacan la vitamina A por el mango y la lechuga, que es súper bueno para la salud ocular y el sistema inmune también, y para la piel. Luego también el mango tiene mucha vitamina C, que también ayuda mucho a la cicatrización, a la absorción del hierro. Y luego también destaca en calcio, como el queso es fuente de calcio, que es muy bueno, ya lo sabemos todos, para la salud ósea, dental, muscular. Pero tiene más. Tiene muchísimos beneficios esta ensalada. A ver, ¿qué más tiene? Tiene también mucha vitamina K, que ayuda a la coagulación de la sangre, mucha fibra, que tiene los aporta el mango y la lechuga, potasio también, fósforo, que también le aporta el queso. Bueno, o sea, que tiene un montón de beneficios, que nos mejora la digestión, que nos mejora la piel, que nos mejora la vista. Exacto, la digestión gracias a la fibra también. Bien, entonces lo tenemos todo. Bueno, Sí. ¿qué nos recomiendas? Que a lo mejor lo tomemos de cena fresquita y que para comer sea otra cosa un poquito más potente. Si es para comer, yo lo acompañaría pues de algo más, un filete con unas patatas cocidas o al vapor, estaría bien. Pero si no, es perfecto de cena. Vale, bueno, pues hoy todo el mundo a cenar esta riquísima ensalada, bueno, si os apetece, de lechuga a la plancha con mango y con Queso de cabra. Y si queréis, pues para otro día, porque va a estar en la web como siempre, y la próxima semana volvemos a encontrarnos, ¿te parece? Exacto. Muchísimas gracias, Carolina Mosquera, por estar con nosotros y enseñarnos a cocinar hoy rico y rápido. Gracias a ti, Deva. Y recogemos nuestras cosillas y nos marchamos con amistades. Van a estar esta semana en las fiestas de la Sagrada Familia, os decíamos, las fiestas de los barrios que comienzan ya y de las que, por supuesto, os vamos a hablar. Hoy lo dejamos aquí, pero mañana nos volvemos a encontrar en nada, hora 14, después Coruña Deportiva y el resto de la programación. Gracias por estar ahí. Cosa que no he soñado desde niño, y al ver que nunca acabas tus espinas, y pongo mis labios con cariño. La Coruña que va brilla copiada, al roce en un espejo que chispea, de su propia gloria enamorada. Sin par en cada nada, se mira en el cristal que la rodea.